Tiempo ahora para el derecho. Hoy hablamos del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El 23 de junio de 2016, los británicos tomaron una decisión histórica: abandonar la Unión Europea. El 52% de los votantes en el referéndum optaron por la salida, mientras que el 48% preferían la permanencia. El pasado 2 de febrero, la Cámara de los Comunes, el Parlamento británico, aprobó un proyecto de ley por 498 votos a favor y 114 en contra, que autoriza a la primera ministra británica Theresa May a notificar a sus socios, en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, la voluntad del Reino Unido de abandonar la Unión Europea e iniciar formalmente el proceso de salida. Para analizar y explicar el Brexit, los retos e incertidumbres y los pasos a seguir en esta retirada del Reino Unido de la Unión Europea, contamos con Fernando Val, profesor de Derecho Internacional Público y de Instituciones de la Unión Europea. Bienvenido, profesor Val, al programa. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. A partir de ahora, ¿qué pasos tiene que dar el Reino Unido y la Unión Europea? El primer paso que hay que dar es invocar o actuar conforme al artículo 50 que has mencionado del Tratado de la Unión Europea, ¿no? Es ese artículo el que regula esta situación en la cual un Estado miembro decide, conforme a sus normas constitucionales y en ejercicio de su soberanía, retirarse de la Unión. Ese artículo 50 es una novedad en los tratados, una novedad relativa porque fue introducido por el Tratado de Lisboa, por tanto está en vigor desde el 1 de diciembre de 2009 y, en mi opinión, es un artículo que se incluyó quizá con la esperanza de no tener que aplicarlo nunca. Lo que pasa es que ahora nos vemos en la tesitura en la cual hay que invocarlo y hay que aplicarlo. Ya digo que su inclusión en su momento se vio como una forma de satisfacer una necesidad política, más que jurídica, una necesidad política de garantizar o de hacer de alguna forma explícita la posibilidad de que un Estado se retirase de la Unión. Con o sin artículo 50, en mi opinión, como jurista que se dedica al derecho internacional, siempre es posible que un Estado miembro se retire de una organización internacional, aunque no lo prevea el tratado constitutivo de esa organización internacional, porque ese derecho de retirada está en el derecho internacional general. Pero, sin embargo, se pensó que era mejor reconocerlo explícitamente y regular un procedimiento para que esa retirada tuviese lugar, dando así mayor seguridad jurídica a la eventualidad no prevista entonces, al menos con este corto plazo, de que un Estado miembro se retirase de la Unión. ¿Y esa cláusula de retirada, ese artículo 50, es claro? ¿Se sabe? Bueno, pues yo creo que es claro en algunas cosas, pero también abre nuevas incertidumbres. Hay detalles que están regulados, pero digamos que el artículo 50 plantea al menos tantas preguntas como responde. Porque hay efectivamente ciertas incertidumbres cuando se tiene que aplicar en la práctica. Lo primero que prevé el artículo 50 es que reconoce ese derecho de que todo Estado miembro puede decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión, ¿no? Ese es el primer punto del artículo 50. Ahí se dice de conformidad con sus normas constitucionales. Claro, habrá unas normas internas de rango constitucional o amparadas por la Constitución que prevean esta eventualidad, pero estamos viendo en el caso británico no todo está perfectamente claro. Recientemente ha habido una decisión importantísima de la jurisdicción británica que ha resuelto la cuestión, la pregunta sobre si el Parlamento tiene que intervenir o no tiene que intervenir, en qué medida, etcétera, diciendo que efectivamente es necesaria la autorización del Parlamento para invocar el Tratado 50 ante las instituciones europeas. Por tanto, ya se ve que, para empezar, en el Estado miembro que va a retirarse, no todo está claro desde el punto de vista interno. Podemos leer ese primer punto del artículo 50 no solo como un reconocimiento del derecho a retirarse, un reconocimiento explícito, sino como una llamada a los Estados miembros para que en su derecho interno tengan previstas algunas normas o algunas medidas en caso de que haya que aplicar el artículo 50 para mayor seguridad jurídica. Luego,
ese artículo continúa, aparte de reconocer este derecho, digamos, estableciendo un procedimiento para ejercer ese derecho, ¿no? Y ese procedimiento pasa por, en primer lugar, dirigir una notificación al Consejo Europeo por parte del Estado miembro que se quiere retirar, comunicándole su decisión de retirarse. Bien, este es el siguiente paso que debe dar el gobierno británico, ¿no? Una vez que ha tenido lugar el referéndum y que el Parlamento ha autorizado por una mayoría muy amplia al gobierno de la primera ministra May invocar este artículo. Que además, perdón, lo que presentó el gobierno fue una ley muy breve para que precisamente donde solicitaba eso, el que pudieran notificarlo, ¿no? Claro, es que había unas dudas al respecto. Se decía, bueno, el gobierno, una vez se conoce el resultado del referéndum, aunque el referéndum desde el punto de vista jurídico es consultivo, conforme a las normas constitucionales británicas, pero el gobierno con ese endoso, esa voluntad popular de retirarse, pues ya podía actuar conforme a algo que los británicos llaman la prerrogativa real, que se aplica pues muy especialmente en cuestiones de relaciones exteriores, ¿no? Entonces el gobierno, sin necesidad de la autorización del Parlamento, podría, según la interpretación de algunos, entre otros el propio gobierno británico, podía notificar su intención de retirarse. Frente a esto se decía, se daban argumentos en contra. Un argumento jurídico ha sido el que, bueno, la Unión Europea no es cualquier organización internacional, es una organización en realidad de integración. Su pertenencia no supone tan solo derechos y obligaciones para los Estados miembros, sino también para los ciudadanos de esos Estados miembros. En el momento en el que el Reino Unido se adhirió a la Unión Europea, el Parlamento británico aprobó una serie de leyes que hicieron posible que determinada legislación europea se aplicase en el Reino Unido y que los ciudadanos del Reino Unido tuviesen determinados derechos y obligaciones, y como el Parlamento tuvo que intervenir en ese momento, tiene que intervenir también aquí, ¿no? Porque ha habido legislación parlamentaria que ha hecho posible la adhesión y la observancia por parte del Reino Unido de todas las implicaciones que ha tenido ser Estado miembro. Por tanto, no tenía lógica que para ser miembro el Parlamento tuviese que actuar legislativamente y que ahora no tuviese ningún papel. Luego también había un argumento político que yo creo no hace falta tener conocimientos jurídicos para entenderlo. Quienes eran favorables a la opción del Brexit decían, una de las razones por las que tenemos que abandonar la Unión Europea es que nuestras leyes se tienen que hacer en Westminster y no en Bruselas. El sistema británico se basa en la soberanía parlamentaria y ahora el Parlamento cuenta cada vez menos porque todo se hace en la tecnocracia de Bruselas, etcétera, etcétera. Claro, parecía extraño que quienes clamaban porque el Parlamento británico tuviese más protagonismo en la marcha del país, ahora digan, no, que no haga nada, ¿no? Ahora que nos tenemos que salir de la Unión Europea. Eso políticamente también era un argumento poco sostenible. Tendrían miedo que no les aprobaran al final, supongo. Luego, se ha visto que la mayoría ha sido amplísima, porque aunque el referéndum jurídicamente no es vinculante, pues políticamente lanza un mensaje fortísimo. Ha habido una mayoría parlamentaria muy clara a favor de permitir al gobierno notificar la voluntad de salida. Pero parecía extraño como argumento político que si el Parlamento tenía que recuperar protagonismo justo en este momento, que es la decisión más trascendental de política exterior de las últimas décadas, se dijese no, que el Parlamento no diga absolutamente nada y se mantenga al margen. No era un argumento realmente sólido, ¿no? Por tanto, esto nos sirve para ilustrar que hay bastantes incertidumbres, no solo en el artículo 50, sino a la hora de aplicar el artículo 50, poniéndolo en relación con un ordenamiento jurídico concreto del Estado miembro que se tiene que retirar. Porque luego cuando se invoque, se prevé que se va a invocar antes del final del mes de marzo de este año, de 2017, algunos incluso dan la fecha del 9 de marzo, o sea, muy pronto, porque hay una reunión del Consejo Europeo y podría ser una ocasión, pero bueno, si no es el 9 de marzo, será, según ha anunciado el gobierno británico, antes desde que finalice. Sí. En ese momento, cuando se notifique esa intención de retirarse, pues lo que debe ocurrir es que la Unión Europea y el Estado que se retira negocien y finalmente, si todo llega a buen puerto, celebren un acuerdo de retirada. Un acuerdo de retirada que se celebra conforme a un artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, un artículo muy técnico, no creo que debamos entrar ahora en los detalles, pero que es el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento. Un artículo que celebra el Consejo, ya no el Consejo Europeo, sino el Consejo, y que previa aprobación del Parlamento Europeo, el Consejo aprueba por mayoría cualificada, no por unanimidad, por mayoría cualificada, ¿no?
Aquí hay dos escenarios posibles, ¿no? O si se quiere, tres escenarios posibles, ¿no? El primer escenario es que se llegue a un acuerdo de retirada satisfactorio para ambas partes, los 27 estados de la Unión Europea y el Reino Unido como estado que se retira, y bien, ese acuerdo pues se celebra, luego lo ratifican las partes y a continuación pues los tratados dejan de aplicarse en el Reino Unido, los tratados de la Unión Europea. Queda entonces por negociar ya no simplemente la cuestión de la retirada, sino otros aspectos de la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea. Por tanto, lo que se va a negociar a partir del artículo 50 en el plazo de 2 años, que este es el plazo que da el propio artículo 50, es ese acuerdo de retirada. Quedarán luego muchas cuestiones abiertas sobre cuál va a ser la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero no todo se puede negociar en el acuerdo de retirada, ¿no? O sea, ese plazo de los 2 años, sí, que bueno, que se está hablando de otras fechas, sería a partir del momento de la notificación. Eso empezaría a contar ahí. Sí, ¿qué pasa si pasan esos 2 años desde la notificación y no hay acuerdo? Pues pasa que los tratados dejan igualmente de aplicarse. Los tratados constitutivos dejan igualmente de aplicarse en el Estado que se retira, salvo que el Consejo Europeo, por unanimidad, y el Estado miembro decidan prorrogar el plazo. Los dos. Sí, son las dos partes las que tienen que decidir esa prórroga, pero en una de esas partes, la parte de la Unión Europea, hará falta la unanimidad de los 27 Estados miembros, ¿no? Entonces, con que uno no quiera prorrogar, pues ya no hay prórroga, ¿no? Es un escenario, bastante delicado, ¿no? Delicado desde el punto de vista de una negociación, pero también es un escenario que en realidad no es deseable, porque la posibilidad que dibuja este artículo 50 es que no se haya llegado al acuerdo de retirada y 2 años después, sin más, los tratados constitutivos dejen de aplicarse, lo cual genera una enorme incertidumbre sobre cuáles son las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea, qué derechos tienen los británicos en ese momento, también en qué situación jurídica quedan, muy especialmente los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Este escenario en el cual no se llega a un acuerdo, tampoco se llega a un acuerdo sobre la prórroga y los tratados dejan de aplicarse sin más, pues sí, un jurista puede decir la solución es que entonces el Reino Unido se relaciona con la Unión Europea conforme a las normas generales del derecho internacional público. Bien, esa es una solución, bien, académicamente nos satisface, pero luego a la hora de los derechos de, ya digo, los ciudadanos de la Unión Europea que están en el Reino Unido, las empresas europeas que operan allí, las empresas británicas que operan en Europa, eso es un resultado desastroso, porque genera una gran incertidumbre y una gran inseguridad jurídica. Por tanto, el artículo 50, realmente es un sistema diseñado para privilegiar el consenso, la buena voluntad y la eficacia en las negociaciones, no para que las partes se enquisten en determinadas posiciones, ¿no? Este artículo 50, ya digo, en mi opinión y en la de muchos expertos en el tema, es un artículo que estaba pensado, yo creo, para no aplicarse nunca, que estuviese ahí casi de forma simbólica, pero reconocer ese derecho de retirada. Nunca se pensó que iba a haber un escenario así, ¿no? No, desde luego no tan pronto. No, ya digo que el artículo, como las reformas introducidas por el Tratado de Lisboa, entra en vigor el 1 de diciembre de 2009, yo creo que nadie realmente pensaba que en el 2017 se estaría en esta situación con un Estado tan importante desde el punto de vista político, económico, como el Reino Unido, ¿no? ¿Qué más análisis podemos hacer de este artículo 50? Para empezar, hay que darse cuenta de una cosa. Solo el Reino Unido puede poner en marcha este proceso. Y el Reino Unido en realidad no tiene plazo para hacerlo, desde el referéndum hasta... sí, lo podía haber dilatado si hubiese querido más tiempo. El plazo de marzo es un plazo que ha decidido el gobierno británico. Podía haber decidido invocarlo al día siguiente, el 24 de junio, puede en realidad no invocarlo nunca, si esa es su decisión, puede tardar más, no hay un plazo para invocarlo, para realizar la notificación que prevé el artículo 50. Luego hay otra cosa sobre la que se está especulando bastante. Una vez que se pone en marcha el proceso, es decir, que se notifica, ¿se puede parar?
Es otra cuestión que se preguntan tanto políticos como juristas, ¿no? O sea, el proceso es imparable una vez que se pone en marcha. Es como dar a un botón y se desencadena un mecanismo que no se puede parar. Es como, sí, esa es una cuestión interesante, sí, porque si se lleva todo ese tiempo, cambia de gobierno, cambia, exacto, ¿qué pasaría? Es lo que no se sabe. O sea, hay quien compara el proceso a disparar una pistola, ¿no? Cuando uno dispara, aprieta el gatillo, la bala sale y uno ya no la puede volver a meter, ¿no? O cuando lanza una flecha con un arco, la flecha sale y, bueno, a menos que uno la tenga atada por una cuerda, no la puede recuperar, ¿no? Sale y el proceso se pone en marcha, es irreversible. El artículo 50 no dice ni una cosa ni la otra, ¿no? Hay que interpretarlo, ¿no? Hay que interpretarlo. Hay quien dice, no, es irreversible. Hay juristas que dicen esto porque, bueno, se genera esta situación del artículo 50, de la cual solo se puede salir como prevé el artículo 50, a través de lo que hemos dicho, el acuerdo de retirada, o bien la prórroga, o bien, si nada pasa, pues que se dejan de aplicar los tratados 2 años después. Es la única forma en que se deja de estar en la situación que se genera notificando la intención de la retirada. Pero si antes de que se termine ese plazo... Eso es una interpretación. Hay otra interpretación que es justo la contraria, es decir, bueno, no está prohibida la retirada de esa intención. Aquí el artículo 50 solo regula un aspecto que es el ejercicio del derecho de retirada, pero ese ejercicio, que es un ejercicio soberano por parte del Estado miembro, pues puede revocarse, puede, como tú apuntabas, haber unas nuevas elecciones. No nos centremos solo en el caso británico, sino pensando más en general. Sí, porque hay más amenazas. Claro, o hay, sí, ese artículo va a estar vigente muchos años, entonces puede ocurrir que cambie un gobierno, que además vaya a las elecciones con el programa de precisamente no retirarse de la Unión Europea y gane. Por tanto, parecería lógico que el Estado pudiese retirar su intención de retirarse de la Unión, de dejar de ser miembro, es decir, que el proceso fuese reversible. Hay quien opta por una interpretación intermedia, diciendo, es posible revertir el proceso, es decir, se notifica que el Estado miembro se va a retirar, pero luego se notifica que no, siempre que haya previamente un acuerdo entre ese Estado y los otros 27 que ya están embarcados en la situación que genera el artículo 50. O sea, hay, digamos, 2 posiciones encontradas y una posición intermedia. Yo, ya que soy yo el que he venido al programa, pues aprovecho para dar mi opinión. Yo creo que el proceso es y debe ser reversible. Creo que es la interpretación más acorde con el espíritu del proceso de integración europea, la idea de favorecer la condición de miembro de determinadas organizaciones internacionales, etcétera, ¿no? Y tampoco está expresamente prohibido. Para mí la decisión de retirarse es una decisión soberana y la decisión de detener ese proceso de retirada es una posición igualmente soberana y que si se toma después puede parar el proceso. Quería abundar un poco en esto, Charo. ¿Por qué? Porque además, según algunos expertos que yo he leído y he oído, en realidad es lo más democrático, que exista esta posibilidad. Culmina una visión más democrática de este proceso. Pensemos que el artículo 50 se invoca, se notifica la decisión de retirarse, se abren las negociaciones y se llega a un acuerdo sobre la retirada del Reino Unido. Bien, ahora como el Parlamento tiene que intervenir, ese acuerdo debe pasar por el Parlamento británico. Entonces, ¿qué pasa si el acuerdo no es bueno? ¿O qué pasa si, por ejemplo, el Parlamento, por ejemplo, lo rechaza o el gobierno de turno, no digo el gobierno de May, pienso más en general, dice, vamos a someter el acuerdo a referéndum, porque hay sectores de la sociedad que lo demandan. Entre otras cosas porque dicen, el Brexit significa esto, significa lo que pone en el acuerdo, no lo que se dijo en la campaña. En la campaña a favor o en contra del Brexit se dijeron múltiples cosas que luego se han demostrado que eran algunas falsas, otras matizables, otras muy inciertas. Entonces, lo que significaba el Brexit, más que saberse en la campaña del referéndum, se sabe con el acuerdo. Eso es lo que significa el Brexit. Y eso es lo que puede la gente, el pueblo, en este caso británico, pero del Estado miembro que sea, optar por decir que sí o que no. Por lo tanto, en caso de un segundo referéndum o en caso de una decisión parlamentaria rechazando el acuerdo, el proceso, lógicamente, tendría que revertirse. Y esa retirada de la retirada, por así decirlo, sería también la culminación de un proceso democrático, de rechazar el acuerdo al que un gobierno ha llegado con los otros 27 miembros.
Estamos hablando de los retos e incertidumbres del Brexit con el profesor de Derecho Internacional Público y de las instituciones europeas, Fernando Val, en el programa de la UNED en Radio 3 y en Canal UNED. Profesor Val, vamos avanzando y vamos a ver precisamente lo que la primera ministra británica, Theresa May, ha planteado un libro blanco con las prioridades del acuerdo, de esa postura negociadora del Reino Unido ante el Brexit. Sí, bueno, un libro blanco que ha sido muy esperado porque desde el momento en que se supieron los resultados del referéndum, bueno, yo recuerdo que el primer ministro Cameron dijo en un debate previo al referéndum que si ganaba la opción de retirarse, habría que invocar el artículo 50 enseguida, al día siguiente prácticamente, ¿no? Pero bueno, eso era una retórica de campaña. Lo que una hablaba retórica, antes sí, de la campaña, de las luego, cosas que se dicen. Cuando el resultado estuvo encima de la mesa y el primer ministro Cameron se vio obligado a dimitir, dijo, yo creo que ahí con buen criterio, dijo, bueno, esta nueva situación la debe afrontar un nuevo primer ministro y lo mejor es que sea el nuevo primer ministro quien decida el momento de invocar el artículo 50, etcétera. Parece que eso es un criterio de sentido común. A partir de entonces, la nueva primera ministra había tenido mucho cuidado en no desvelar opciones o estrategias o prioridades del Reino Unido en relación con el acuerdo de retirada, ¿no? Diciendo que lo mejor a efectos de una negociación era no precipitarse a la hora de desvelar tal o cual estrategia o tal o cual prioridad. Pero también esa decisión es provisional, o sea, puede durar un tiempo en un sistema en el cual pues hace falta democracia, transparencia y debate público, ¿no? Y también lanzar un mensaje a la otra parte negociadora que son los 27 Estados miembros. Sí, pero parece que al menos sus objetivos claros es sí, salir del mercado único y recuperar el control de la inmigración, por ejemplo, ¿no? Meses después llega ese libro blanco donde se establece una serie de prioridades que, bueno, se resumen se habla de Brexit duro, Brexit blando. Parece que se opta inicialmente por el llamado Brexit duro, que consiste en que se privilegia el control sobre la inmigración sobre el acceso al mercado único, ¿no? Es decir, el Reino Unido tiene la intención de quedarse fuera del mercado único porque prefiere estar fuera del mercado único y tener un control completo sobre la cuestión de la inmigración. Para estar en el mercado único hay que respetar una serie de libertades que van con el mercado único, muy especialmente la libertad de circulación de personas, y entonces el Reino Unido prefiere la opción de estar fuera del mercado único y no tener que reconocer esas libertades, ¿no? Por tanto, si se pierde el acceso al mercado único, la estrategia es llegar más adelante a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido. Esos acuerdos comerciales existen, son posibles. Recientemente se ha concluido uno con Canadá. Lo que pasa es que se tarda, porque esos acuerdos comerciales se ocupan de múltiples sectores, ¿no?, distintos, y tienen múltiples flecos negociadores. Por tanto, en concluir el acuerdo comercial con Canadá se ha tardado 7 años. No sería el acuerdo de retirada, sino un acuerdo posterior al acuerdo de retirada, que puede tardar un número indeterminado de años. Nunca se sabe lo que puede tardar un acuerdo de este tipo y qué vicisitudes va a sufrir un acuerdo concreto. Pero el primer punto de esa estrategia es renunciar al mercado único a cambio de mantener el control de la inmigración. Porque en inmigración el Reino Unido quiere tener el control total del número de personas que llegan al país. Y esto ya es una prioridad que han anunciado, una prioridad de derecho interno, tener un sistema de inmigración que privilegie la llegada de inmigrantes cualificados y que además puedan trabajar en sectores concretos de la economía o del sistema británico en los que haya escasez de trabajadores nacionales, ¿no? Y además también un sistema que prevea la llegada de estudiantes extranjeros para, bueno, mantener la competitividad de las universidades británicas, etc. Pero ya será un sistema diseñado con objetivos claros, sobre el cual el Reino Unido tendrá el control total, ¿no? Hay una cuestión clave en todo este proceso de salida del Reino Unido que es los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? Ahora mismo tienen todos los derechos que tienen los ciudadanos de la Unión Europea
existe libertad de circulación, libertad de residencia, el derecho de trabajar en el Reino Unido, aparte de otros derechos como derechos electorales, como el de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, en las elecciones al Parlamento Europeo, etc. Los derechos que forman el estatuto conocido como Ciudadanía de la Unión, que es un estatuto vinculado a la nacionalidad de un Estado miembro. Pero claro, cuando el Reino Unido deje de ser Estado miembro, pues esos derechos no se pueden ejercitar ahí, ¿no? ¿Con qué derechos quedan? Sobre eso hay una enorme incertidumbre a la vista también de las normas de inmigración británicas vigentes y las normas de inmigración que se anuncian. Hay una gran incertidumbre y además el gobierno británico ha hecho de esto una de sus bazas negociadoras, diciendo, hay una situación en la cual 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea viven en el Reino Unido y 1 millón de ciudadanos británicos viven en los Estados miembros de la Unión Europea, muchos de ellos en España. Lo cual, para favorecer que los ciudadanos británicos que viven en otros estados de la Unión tengan un buen estatuto, no vamos a garantizar un estatuto favorable ahora a los ciudadanos de la Unión Europea que residen en el Reino Unido o que viven en el Reino Unido, porque así tenemos una baza negociadora y nos interesa un sistema de reciprocidad, ¿no? Hay quien ha dicho, hombre, sería bueno que el gobierno británico, como gesto de buena voluntad, como gesto que va a servir para facilitar las negociaciones en otro ámbito, garantizase ya el derecho de residencia a los ciudadanos europeos, y eso pues crearía un clima que favorecería un acuerdo en otros aspectos, etcétera. Pero el gobierno británico entiende que no, que esta situación de los 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido, pues es un capital negociador, es una baza negociadora que sirve también para equilibrar las negociaciones en otros aspectos y muy especialmente en el de los ciudadanos británicos que están en otros Estados miembros. Pero actualmente, que todavía lo único que piensan hacer es notificar, según el artículo 50, la retirada de la Unión, pero como me ha comentado, todavía va a seguir bajo la Unión Europea. Entonces, de momento, tampoco puede actuar contra los ciudadanos de la Unión Europea, ¿o sí? No es exactamente actuar contra, pero por ejemplo, voy a poner casos concretos. Por ejemplo, en el Reino Unido, aunque yo no soy un experto en las normas de inmigración del Reino Unido, evidentemente, pero hasta donde yo sé, en el Reino Unido, una persona que no es un ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a adquirir la residencia permanente después de 5 años de residir y trabajar en el Reino Unido. El ciudadano de la Unión Europea que ha estado allí como ciudadano de la Unión Europea no ha tenido que pasar por ese trámite porque estaba residiendo ahí en virtud del Tratado de la Unión Europea, estaba ejerciendo un derecho derivado del Tratado, no ha tenido que... La necesidad de pedir residencia, exacto, ¿no? Exacto, eso es, porque ya tenía ese derecho, ¿no? Ahora, cuando dejen de aplicarse los tratados, se verá en la tesitura de que para tener la residencia permanente tendrá que, como mínimo, cumplir con esas normas que se aplican a los que no son nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. Bien, pero para eso hay que ir reuniendo la documentación pertinente. Hay que demostrar que, como mínimo, uno ha trabajado y residido durante 5 años de forma ininterrumpida, etc. Tal y como está la situación ahora, el Ministerio del Interior británico no ha dejado claro qué documentación es la necesaria para acreditar esa situación. Por eso hay gran confusión al respecto. Hay casos individuales que salen un día sí y otro también en la prensa británica de un ciudadano europeo que lleva viviendo 14 años y trabajando, incluso que se ha casado con un ciudadano británico, etcétera, y que sin embargo no tiene la documentación necesaria. Entre otras cosas, no se sabe qué documentación es la que como mínimo demuestra esa situación, qué documentación hay que presentar, qué hay que consignar en esos formularios de 85 páginas que son necesarios para poder quedarse, etc. Hay una situación de incertidumbre que además tiende a agravarse porque no solo por la situación esta que estoy describiendo entre derechos que se ejercen como consecuencia de un tratado y derechos derivados de la legislación interna británica, sino porque se anuncia nueva legislación que puede resultar amenazante, una legislación que tiene unos perfiles hostiles para el ciudadano de la Unión Europea, por lo menos que se vive así, ¿no? Hay mucha incertidumbre con eso, y esa incertidumbre, es la que se debe despejar en el acuerdo de retirada. Este punto es clave para la buena marcha de las negociaciones. Una de las prioridades del gobierno británico que se anuncian en este libro blanco es que se garantice la reciprocidad entre ambas situaciones y que los ciudadanos británicos fuera de la Unión tengan acceso al sistema sanitario, ¿no? Claro, pero eso también implica que
bueno, tiene que haber una situación favorable para los ciudadanos de la Unión Europea. Son 3 millones. O sea, tampoco hay que ponerse apocalípticos. Yo, sinceramente, no veo que si no hay acuerdo y dejan de aplicarse los tratados, al día siguiente, en realidad, habría una situación en la que gran parte de esos 3 millones estaría en una situación irregular, pero no creo que veamos un escenario de deportaciones masivas de ciudadanos europeos fuera del Reino Unido, porque bueno, es impensable, hay normas de derecho internacional que prohíben estas deportaciones masivas, etcétera. Pero lo que sí existe, abandonando ese escenario apocalíptico, es una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con los derechos individuales de esos ciudadanos concretos. Estos en líneas generales son un poco también esos objetivos, Sí, ese hay libro otra blanco. cuestión muy interesante en el libro blanco y menos dramática en realidad, que es la cuestión del sector financiero, de la City de Londres, ¿no? Claro, la capital financiera del mundo es Londres, pero la situación que puede generar el Brexit, pues puede cuestionar esa posición que mantiene ahora la City de Londres. Para los británicos es una prioridad y eso también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista negociador de la Unión Europea para saber qué aspectos son prioritarios también para otras capitales europeas. Para los británicos es esencial mantener lo que se llaman los pasaportes financieros. La posibilidad de que las determinadas empresas que ofrecen servicios financieros, empresas británicas, actúen sin trabas o con las mínimas trabas en los Estados miembros de la Unión y viceversa, que haya empresas de servicios financieros de los Estados miembros que sigan operando en la City de Londres, etcétera. Aquí pues hay ni más ni menos que 5.000 empresas británicas, ¿no?, que trabajan en la Unión Europea, que ofrecen sus servicios en la Unión Europea, y 8.000 empresas europeas que hacen lo propio en el Reino Unido, etcétera, ¿no? Toda esa situación, ese gran mercado de servicios financieros, pues depende de los pasaportes financieros en gran medida, ¿no? Y eso es otro de los aspectos claves que hay que negociar y donde los británicos tienen un enorme interés y donde también los Estados miembros pues tendrán sus bazas y sus estrategias negociadoras, lógicamente. O sea, este es un aspecto también interesante, ¿no?, de esta cuestión. Estos son muchos retos y Sí. muchas incertidumbres, por supuesto, para el Reino Unido, Sí. pero también para la Unión Europea, porque estamos viviendo también unas incertidumbres en muchos estados de la Unión, últimamente hasta Grecia, se vuelve a decir o se quieren volver a plantear el llamado Grexit, incluso hasta Francia dentro de poco va habiendo elecciones. El tema de los nacionalismos, los populismos, el recuperar la soberanía íntegramente. Esto es también todo un reto y un desafío, cómo se actúe con el Brexit para la integración europea. Aquí hay retos para todos y de todo tipo. Para empezar, primero hay retos en la negociación, que son los más inmediatos, ¿no? El reto para los británicos es muy grande, ¿no?, porque tienen que deshacer una situación jurídica, política, económica, que se ha ido consolidando desde 1973 y eso implica muchísimas normas y muchísimos acuerdos que se aplican en el Reino Unido que ahora tienen que dejar de aplicar, ser sustituidos por otras normas, ser sustituidos por otros acuerdos que deberá negociar el Reino Unido con terceros estados, etcétera. El reto negociador para el Reino Unido es inmenso. También es cierto que el Reino Unido pues tiene un servicio público y una diplomacia pues de alto nivel y muy experimentada, pero aún así nunca se han visto ante un reto internacional como este, ¿no?, tanto para los funcionarios internos como para los funcionarios del servicio exterior, ¿no? Ya digo, es un reto enorme y también es un servicio pues de alta calidad. Por otro lado, también hay un gran reto para los europeos, ¿no?, el de mantenerse unidos, el llegar a posturas comunes que les van a hacer más fuerte de cara a la negociación. Hasta ahora, la verdad es que ha sorprendido a muchos el grado de unidad entre los europeos que hay hasta ahora, ¿no? Porque claro, una de las bazas normales que puede tener un Estado en la situación del Reino Unido sería, bueno, pues dividir a los europeos, ¿no? Hasta ahora la división no se ha producido. Hay puntos muy claros de mantener una sola postura, no empezar ninguna negociación hasta que no se produzca la notificación, etcétera, ¿no? Esos son los retos negociadores. Luego hay unos retos más existenciales, ¿no?, a los que tú también aludías, ¿no? A partir de aquí, esto evidentemente, la retirada del Reino Unido es un revés para el proyecto de integración europea, por lo menos a corto plazo, ¿no?
porque implica que es un proyecto que no ha sido lo suficientemente atractivo para integrar definitivamente a un país como el Reino Unido, que no ha sido lo suficientemente bien explicado el proyecto de integración europea como para hacer frente a populismos, nacionalismos, demagogias y soluciones fáciles que se ofrecen a los distintos electorados. Y bueno, pues esto plantea incertidumbres de hacia dónde va el proyecto europeo y si es sostenible, ¿no? Es sostenible no ya solo económicamente, sino políticamente, en el sentido de va a tener el respaldo necesario por parte de los estados y de los pueblos de los estados miembros, ¿no? Bien, ese es el reto mayor, ¿no?, que tiene la Unión Europea ahora, ¿no? Si se afronta con coraje, si se afronta con transparencia, pues la Unión Europea puede salir de alguna manera reforzada existencialmente, por así decirlo, más convencida de la necesidad y de los atractivos y de las ventajas de la integración europea, que evidentemente la integración europea ni es el gran bálsamo que soluciona todos los problemas, ni produce soluciones fáciles. Son casi siempre situaciones complejas porque se trata de una unión ahora de 27 Estados miembros. Además, una unión en la que hay un alto grado de integración económica, jurídica, política, etcétera. Bueno, pues ese es un reto más a largo plazo y en el cual pues quienes estamos convencidos de la necesidad de la Unión Europea no podemos simplemente quejarnos de lo que hacen otros o de lo que eligen otros, sino que somos responsables de explicar bien lo que es la integración europea y de ir mejorando el proyecto. Hace relativamente poco también el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, hacía unas reflexiones antes de la cumbre de Malta sobre el futuro de la Unión Europea y hablaba de las amenazas que tenía en este momento la Unión Europea, externas, internas y tal, pero en definitiva decía que unidos resistiremos y divididos caeremos y que había que estar orgullosos, decía, de nuestros propios logros que han convertido a nuestro continente en el mejor lugar del mundo y tengamos el valor de oponernos a la retórica de los demagogos que afirman que la integración europea solo beneficia a las élites, que la gente corriente solo ha sufrido como consecuencia de ella y que los países saldrán adelante mejor en solitario que unidos. Sí, yo creo que yo comulgo con esas palabras realmente. En el mundo globalizado de hoy, con las grandes potencias y las potencias emergentes, los países europeos solos son mucho menos que unidos. Eso para empezar. Y luego también yo creo que es un mito y una fantasía pensar que simplemente saliéndose de la Unión Europea desaparecen las élites. O sea, simplemente habrá otras. O sea, es cierto que el proyecto europeo adolece, uno de sus pecados es aparecer como excesivamente elitista, como excesivamente tecnocrático. Bruselas y Estrasburgo, que es donde está donde se reúne el Pleno del Parlamento Europeo, y Luxemburgo, que es donde está el Tribunal de Justicia, pues parecen muy lejanos, ¿no? Pero bueno, ya digo, hay que acercarlos explicándolos. No creo que porque un Estado deje de ser miembro se solucionen todos los problemas relativos a sus élites y a la diferencia entre la élite y el ciudadano medio, etcétera. Simplemente se sustituyen unas élites por otras, en el mejor de los casos. Pues, profesor Fernando Vall, vamos a tener que terminar este espacio que hemos dedicado al análisis de estos retos y estas incertidumbres, en este caso del Brexit, incluso pues también en relación con ello de la Unión Europea, que será muy importante la forma en que actúe la Unión Europea unida para, bueno, crearía, podríamos decir, jurisprudencia, ¿no? Bueno, no exactamente jurisprudencia, porque eso sería... No sería exacto, pero bueno. Un tribunal. Por ejemplo, jurisprudencia, una cosa que no hemos dicho del artículo 50 es que al final todas las incertidumbres que yo he dibujado, quien las podría interpretar de forma con autoridad sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Alguien podría decirlo, ¿no? Pero bueno, eso sí sería jurisprudencia al respecto. Pero sí sentaría un buen precedente el que hubiese una postura por parte de los Estados miembros unida,
proeuropea, pensando en el interés general de la Unión y no en los intereses de cada uno, y que al final la retirada del Reino Unido se hiciese de forma clara, ordenada, a lo mejor con alguna prórroga si es necesario, no, yo no entro en esa dinámica negociadora, pero que hubiese una salida razonable y se llegase a un acuerdo que no socavase los fundamentos de la Unión Europea. Ese es mi deseo. Pues nada más, profesor Val, le invito a otro programa que sigamos hablando sobre esta situación del Brexit, del Reino Unido con la relación con la Unión Europea, y le agradezco estos minutos que nos ha dedicado y nos vemos en otra ocasión, si le parece bien, para seguir este análisis. Acepto ya esa invitación y cuando queráis yo vuelvo aquí a hablar del Brexit o de cualquier otro tema en el que pueda aportar algo. Muchas gracias.